Lucas 12, 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 16:33. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hechos 3:17 al 20. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Cristo que os fue antes anunciado. Romanos 1, 20, 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 8, 18, 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y damos gracias a Dios que nos permite en todo tiempo estar, dice, caminando bajo su luz. A todos una bienvenida. Estamos por miércoles 16 de abril, ya prácticamente iniciando nuestro campamento. Estamos en Volver al Futuro, ¿no? Y damos gracias a Dios porque nos tiene, dice, por fieles para ponernos en el ministerio, porque no procede de nosotros. A todos, todo está dispuesto, queremos servirles con todo el corazón y con toda sencillez, estamos a la orden. Vamos a tomar la palabra que el Señor nos regala para este tiempo de miércoles, hablando específicamente respecto de la comunión con el Señor. ¿Por qué me interesa esto? Porque si es bien cierto que tenemos un Dios que todo lo sabe, también es cierto que somos seres humanos y no todo lo sabemos. Somos débiles, somos frágiles y por eso solamente en Dios puede haber esa certeza que dice que el que nos alcanzó nos da ese propósito para llevarnos a ese propósito conforme Él lo va revelando. De hecho, el camino es inhóspito, nuestro pie nunca ha andado por esa senda, porque todas nuestras veredas eran del pecado y todas nuestras veredas eran, como dice el profeta Isaías, todas nuestras veredas eran literalmente, cada cual se apartó por su camino, es decir, cada uno pensó hacer lo que mejor le parecía. Pero el Señor nos trajo a su luz, a la comunión con Él. Y por medio de esa relación que tenemos con Él, entonces nos va iluminando en el caminar que nosotros traemos. El caminar que Él trae es según luz, para que nosotros en su luz podamos ver la luz. Y en esa comunión tenemos una verdad única y una verdad que no tiene desde ningún punto de vista. Esta verdad tiene que ver con las circunstancias. De hecho, lo único que prueban las circunstancias es dónde está mi corazón. Y en este caminar hemos hablado de hombres como Jeremías, de hombres como Elías, de hombres como Isaías mismo, Ezequiel, que Dios los toma en sus manos para llamar al pueblo a comprender sus caminos, para llamar al pueblo a entender sus sendas. Porque Él sí nos guiará por sus sendas, por amor de su nombre, no para descifrar nuestros planes y para que seamos diestros en nuestros planes. Porque muchos que les fueron dadas ventajas, no sé si en sabiduría, en riqueza o en valentía, dejaron la verdadera confianza y tropezaron. Por eso, ¿dónde está la fortaleza? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Alábese el que se ha de alabar en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. Y que dice, de mí, de Él, viene la recompensa a cada uno. De ese modo, el conocimiento de Dios, escúchalo bien, el conocimiento de Dios, la relación con el Señor, me iluminan las Escrituras. Si yo tengo devoción delante de Él, sencillez de espíritu, las Escrituras para mí van a ser claras.
¿Por qué? Llegará el momento en que nos vamos a ver abrumados, pero el camino de nosotros es un camino que solamente lo establece Dios. Y dice Él claramente que aún la persecución, y era lo que citábamos de Juan el Bautista, que Juan mismo preguntó, ¿eres tú el que habíamos de esperar o esperaremos a otro? Y el Señor solamente le da las manifestaciones del reino. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres les es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, como lo leímos en Mateo capítulo 11. Pero de Mateo capítulo 11 tomamos Isaías 35, donde veíamos que los ciegos verán, los cojos saltarán. Dice claramente, y por torpe que sea el que anda por ese camino que es calzada, dice, calzada de justicia, una senda de santidad, no se extraviará, porque solo la confianza debe ser Él. Porque aquellos que conocieron la Escritura, según Romanos capítulo 10, dice, establecieron su propia justicia. Dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme, y en este caso la ciencia es válida. ¿Por qué? Dice, porque la ciencia tiene una base, pero el Señor encuentra en ellos grandes contradicciones. ¿Sí? Una de las contradicciones más grandes que el Señor evidencia de aquellos que habían sido depositarios de los patriarcas, de la ley, de los profetas, de la genealogía, de todas estas cosas, habían sido depositarios de eso. ¿Sí? Se apartaron del Señor porque cambiaron su confianza y no pudieron aceptar al Señor, no pudieron entender su lenguaje porque no podían comprender sus palabras. Es lo que el Señor les dice. Y leía en estos días tan claro que decía, porque amaban más la gloria de los hombres, y esto lo vamos a hablar un poquitico más en el retiro, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estoy hablando del Evangelio de Juan en el capítulo 12. Y puede llegar algo, si yo no tengo afectos, el conocimiento que habla Jeremías 9, no es un conocimiento de sabiduría, no es un conocimiento de ser inquisitivos, perspicaces, de ser metódicos, no es un conocimiento que procede de una mente, porque mi mente debe ser renovada, dice, conforme a la Escritura. Y si esa mente se resiste a la renovación, entonces el mismo Señor, el mismo fundamento va a ser tropiezo. Lo que dice es que el ofrecernos a Él, el entregarnos a Él, el disponernos a Él, nos hace comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si entendemos eso, entonces sabemos que la relación que establecemos con Él, porque muchos de nosotros no hemos estado tan profundamente, pero si hemos recibido su amor y somos agradecidos, dice que la palabra nos nutrirá, nos alimentará, nos fortalecerá y nos madura en el conocimiento de Él, para que no lo conozcamos según la carne, porque aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y este fue el caminar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía de Dios y tenía celo. ¿Sí? Dice que desde su mismo nacimiento cumplía, y ya cuando tuvo voluntad, cuando ya tuvo decisiones, dice, yo mismo
Era irreprensible, irreprensible la ley, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Dice, pero todas estas cosas yo me di cuenta que no estaban en el lugar correcto. Cuando el Señor lo transforma, se vuelve un instrumento maravilloso en las manos del Señor por la revelación del fundamento, que en principio dice que el apóstol Pablo recibe la luz, recibe la revelación, recibe la voz del Señor, recibe la encomienda del Señor. Y dice que a los 3 días, cuando Ananías le sana de ceguera, el apóstol Pablo dice, demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y esto es maravilloso, porque antes no se le había aparecido. Antes pedía cartas para eliminar a los que hablaran en nombre de Jesús. Antes pertenecía al Sanedrín, pertenecía a los grandes, pertenecía a los educados, a los que tenían celo. Y estos que tenían celo llegaron a alejarse tanto del fundamento, dice que a los que mataban pensando que estaban rindiendo servicio a Dios. ¿Ya? ¿Cómo puede llegar esto a suceder? Y esto no es extraño para muchos de nosotros. ¿Cómo puede llegar Jesús a convertirse en el tormento de aquellos a quienes se les predica? ¿Cómo puede la gente enojarse de tal manera? Simplemente porque hay otro fundamento, ¿ya? Por eso cito el versículo del Evangelio de Juan, que debe estar en capítulo 7, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis recibir mi palabra. Pero en el capítulo 5 dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Pero ustedes se quedan con las Escrituras, dice, y no pueden entender qué es lo que dicen las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, el Señor me lleva en el conocimiento de Él, en la relación con Él, me lleva a entender las Escrituras. Y las Escrituras me fortalecen y me maduran en el conocimiento de Él. ¿Ya? Y esta es la dinámica de la vida cristiana. Dice, le vamos conociendo, vamos resplandeciendo en el conocimiento de Dios y nuestras vidas van teniendo más de su imagen. Pero ¿por qué? Lo miramos a Él, miramos en la perfecta ley, la de la libertad. Por eso, la Escritura sí habla mucho del que duda, la Escritura sí habla mucho, ¿cierto? De los que son de doble ánimo, la Escritura habla mucho, de los que desmayan, de los que vuelven atrás, ¿cierto? ¿Qué nos hace dudar? El corazón. ¿Qué nos hace volver atrás? ¿Qué nos hace desmayar? El corazón, porque somos abrumados por muchas cosas. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En mi corazón yo tengo que tener afectos firmes y esos afectos van madurando conforme mi relación con Él se va entrañando. Si tú quieres profundizar sobre esto, te invito a que te des a la tarea de leer el Salmo 16, que es un salmo muy precioso, ¿no? Un salmo bastante precioso en cuanto a la relación con el Señor. Es decir, que Él es la fuente de toda mi luz, para poder entender aquello que no puedo entender. Por eso una persona puede leer la Biblia, pero no puede entenderla, a menos que, dijo el eunuco, ¿y cómo entenderé si no hay quien me haga entender? Y entonces Felipe, en el poder del Espíritu Santo, le revela la Escritura. Porque el eunuco pregunta, bueno, ¿y de quién habla aquí el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Pues sí, hablaba de ese algún otro, del precioso algún otro. Y dice, y declarándole el Evangelio, entonces él comprendió, ¿cierto? ¿Pero por qué? Dice, porque se señaló a Cristo como
preeminente. Se señaló a Cristo como el fundamento, se señaló a Cristo como la voz del Padre en estos tiempos. Que a Él fue el que estableció, el Padre. Por eso, mientras yo en su luz leo su palabra, entonces Él me va dando esa certeza que tanto necesito para el caminar diario. Por eso hablamos de la comunión con Dios. Y por eso hemos avanzado diciendo que el reino no tiene que ver con cosas espectaculares y con cosas que sucedan. Porque aún, cierto que hay sanidades, cierto que hay milagros, cierto que hay, ¿sí? Pero esto tiene que ser verdad en el corazón de cada hombre. De hecho, cuando se aviva la palabra, cuando muchos creen en Jerusalén, primera predicación del apóstol Pedro, 3,000, segunda predicación 5,000, y había mucha gente que seguía. Se levantó de otro lado una oposición fuertísima. Y dentro de este contexto de Mateo capítulo 11, la expresión del Señor es: el reino de los cielos sufre violencia. No es una aprobación generalizada, porque la misma nación rechazó al Señor. Y se levantó, fue una persecución feroz, una persecución dura, una persecución sistemática. Y uno lee el caminar del apóstol Pablo y uno hasta se goza y hasta se ríe de todas las cosas que suceden, porque nuestra boca se llenará de risa. ¿Por qué? Porque la sencillez de los discípulos derrotaba los más grandes planes. Y el Señor hacía maravillas y muchos prodigios eran hechos por mano de los apóstoles. Un día simplemente les dicen: no hablen en ese nombre. y Pedro con toda sencillez dice: pero es que nosotros no somos los responsables de esa sanidad. Es el Señor al cual nosotros invocamos. Es Él. Entonces, ¿cómo vamos a callarnos? Dígame usted, ¿los obedecemos a ustedes o a Él? Y entonces los azotaron y los soltaron, pero ellos salieron gozosos. No hay contradicción. La persecución se vuelve un tesoro. La persecución se vuelve una bienaventuranza. Pero por el contrario, la iglesia de hoy se ha vendido a la aprobación de los hombres, a las componendas con los hombres, al acuerdo con la cultura, y han dejado el verdadero fundamento. El verdadero fundamento es roca estable. El verdadero fundamento es una piedra preciosa, aprobada. El verdadero fundamento es el Señor. ¿Y en qué se ha convertido hoy Jesucristo? Dice: en piedra de escándalo y roca de caída. Pero está escrito. Entonces, si está escrito, yo debo confiar en lo que Él me revela. Yo debo confiar en lo que Él me dice. Si a mí me persiguieron, si al tronco verde, si con el leño verde hicieron lo que hicieron, ¿cómo será con el leño seco? Dice: no se preocupen, ¿sí? Entonces no hay contradicción en mí. Y dice: yo puedo andar confiado. Y Él nos ha dado, yo decía en la reunión pasada, y Él nos ha dado, ¿qué? Las verdades del reino, el concepto del reino de Dios. ¿Para qué? Para que no tropecemos. ¿Por qué podemos tropezar? Porque nuestro corazón está fundado en las circunstancias. ¿Por qué podemos mantenernos firmes? Porque Él no cambia, porque Él no se mueve. Por eso podemos decir claramente que el reino de Dios, que es la manifestación de Jesucristo en los corazones de los hombres, ¿sí? ¿Por qué la manifestación de Jesucristo? Porque Jesucristo trae la instauración del gobierno de Dios, que es la vida. ¿Ya? En esto yo he hecho el ejemplo de Adán, que dice: Adán desobedeció
Y por un hombre, por la desobediencia de un hombre, vino el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero ahora entonces aparece Jesucristo. Dice, para que por Jesucristo y la obediencia de ese hombre, vida, muerte y resurrección, dice, por él venga la vida. Y si por uno fueron constituidos muchos pecadores, por uno, dice, con el don no pasa como con el pecado, con el don es diferente, porque a causa de la justicia de uno, los muchos serán justificados. A eso vino el Señor, a instaurar la vida en nuestros corazones, porque Él mismo es la vida, ¿ya? Y Él nos da esa seguridad, pero no viene a hacer las cosas externamente. Cuando Él aparece, y es el tiempo en que estamos viviendo, aparece para instaurarse, para que así como por un hombre vino el pecado, dice, por el segundo Adán venga la vida. ¿A quién? A mí. Para que esa vida venga, se instaure en mí y se reproduzca en mí, ¿cierto? Y en todo aquel que le sigue, en todo aquel que le cree. Así que Él me ha dicho claramente que Él vino a instaurar ese reino. ¿Dónde lo vino a instaurar? En el corazón de los hombres. No digan, como hemos leído en Lucas, no digan, helo aquí, helo allí. Dice, no vayáis. ¿Sí? No vayáis. Dice, ¿por qué? Porque el reino de Dios está en medio de ustedes, entre ustedes. Dice, pero ustedes no pueden verlo, ¿sí? Sin embargo, sí esperaron, muchas veces esperaron cosas extraordinarias, muchas veces esperaron movimientos extraordinarios, y muchos lo desafiaron. En su soberbia decían, muéstranos señal. Y el Señor dice, no, es que así les mostrara señal, dice, ustedes son incrédulos, no quieren aceptar eso. Y por el contrario, dice que no van a aceptarlo. Así que señal no les voy a dar, porque lo que han visto no lo creen, y lo que verán tampoco. Entonces ya determinaron no relacionarse conmigo. Y esto dijo el Señor, no les voy a dar señal, porque es una generación mala, es una generación perversa. Y en esto está, dice solamente que Él no es el fundamento. ¿Ya? Terminaron diciendo muchos de ellos que es que el Señor expulsaba demonios por el poder del diablo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cierto? Y el Señor dice, no, ustedes ya sobrepasaron todas las cosas. Por eso el Señor nos ha dado dos cosas. Uno, dice dos verdades acerca del reino. Uno, que ciertamente el reino de Dios lo abarca todo. El reino de Dios es verdad, ¿cierto? Y que quiere manifestarse en nuestros corazones, ¿ya? De esa manera nosotros sabemos que Él no ha renunciado a ese reino, sino que simplemente ha permitido que los hombres tengamos cada uno nuestro tiempo. Pero el reino de Dios lo abarca todo. Quiero que leamos en el Salmo 103, la calidad de este reino. Salmo 103. Si me acompañas al Salmo 103, versículo 19. 103, versículo 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y eso todos es malos, buenos, pequeñitos, grandes, porque a veces nosotros creemos que los desvalidos están desamparados de Dios. No. David Wilkerson escribe
escribió un tema donde señala a los mendigos y habla específicamente del pasaje que los mendigos son una señal de Dios. Así como en Sodoma dice, no fortalecieron las manos de los afligidos. Dice que los mendigos son una señal de Dios. Pero Lázaro, el que estaba a la puerta del rico, que todos los días hacía banquete con esplendidez, Lázaro de ninguna manera estaba desamparado por el Señor. Simplemente es una circunstancia que le tocó vivir, ¿cierto? Simplemente es una circunstancia. Y el Señor dice, a ti te tocaron los bienes y a Lázaro los males, ¿cierto? Y Lázaro está consolado, pero no porque sufriera eso, sino porque Lázaro, y hay muchas cosas que decir respecto de eso. Pero los desvalidos no están desamparados de Dios, sino que son una señal para mí, que pienso. Muchos pensamos, ay, ojalá toco madera para que no me pase a mí. Ay, pobres, ay, a los que les cayó la discoteca encima. Ay, no, eso es por pecadores. ¿Piensan ustedes que a los que les cayó Siloé en la torre de Siloé encima, son más pecadores? Dice, no, arrepiéntanse, reflexionen, adviertan, ¿ya? No se trata de ninguna manera que ellos eran más y tú menos. No, es para que te examines, ¿ya? Por eso el Señor es luz. Por eso el reino de Dios lo abarca todo. Tan bello que dice, su reino domina sobre todos. Señor, pero es que allá había un pobre. Bueno, ¿y tú qué hiciste por el pobre? Ah, no, pues salir corriendo, cambiarme de andén. ¿Sí? ¿Qué hiciste tú por el pobre? ¿Le compartiste la palabra? Eso prueba mi corazón. No en vano el Señor cuenta la parábola de Mateo capítulo 25. Dice, estuve enfermo y me visitaste, ¿cierto? Dice, desnudo y me vestiste, con sed y me diste de beber. Dice, en la cárcel le viniste a mí. ¿Sí? Y dice, ¿y cuándo hicimos eso, Señor? Y dice, cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, te dabas cuenta que ese es mi corazón estaba ahí poniéndote por el desnudo, por el hambriento. Dice, ahí estaba yo, lo hiciste conmigo, ¿ya? Y entonces también está la contraparte. Ni al enfermo, ni al preso, ni al hambriento, ni al desnudo socorrí. Y dice el Señor, dice, porque vivías para ti. No dejaste que yo gobernara tu corazón. ¿Te das cuenta? Por eso claramente dice que su reino domina sobre todos. ¿Cuánto de Dios está gobernando mi corazón? 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. ¿Ya? Y el ángel que no quiso obedecer, ¿qué? Se cayó. Y los ángeles que no quisieron seguir al Señor, ¿qué? Se cayeron. Son ángeles caídos. Dice, cayeron de su dignidad, porque Dios gobierna aún, dice, sobre sus ángeles. ¿Ya? Y aún dice el libro de Job que Él permite que Satanás se acerque, ¿cierto? Y está bien lindo el pasaje sobre el cual deberíamos meditar, ¿cierto? Pero todo el mundo le tiene que rendir cuenta a Dios. 21, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová,
vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Sí? Esta es la calidad del reino. Dios es soberano sobre todas las cosas. En segundo lugar, también decíamos que el Señor permite la elección de cada uno. Aún, fíjense que permitió la elección de los ángeles, que era llamado el sello de la perfección. Permitió la elección de ese ángel. Dice que puso maldad en su corazón. Puso maldad en su corazón, dice, y se corrompió. A causa de la multitud de tus contrataciones te corrompiste y deseaste reinar, ¿cierto? Y el Señor dice, bueno, listo, si tú te rebelas es una decisión tuya, ¿cierto? Y esa decisión tuya, por eso es interesante leer el verso 19. Esa decisión tuya, dice, tiene su camino, que es muy diferente a mi camino, ¿cierto? Pero ese principio de rebelión, ¿cierto?, opera en los hijos de desobediencia. Los rebeldes se creen libres, pero no saben que están sujetos a el principio de desobediencia. El principio de desobediencia es el principio de, dice, rebelarse deliberadamente contra el Señor. Y eso es una realidad. Imagínense que nosotros, alguien diría que, ¿y por qué Dios no aniquiló a Satanás? Y dice, no, a su debido tiempo, pero lo ha dejado, así como ha dejado el mendigo para probar mi corazón, así también ha dejado la acción de Satanás para que yo elija a quién seguir, ¿cierto? Esto es como si fuéramos a jugar un partido de fútbol, alguien decía, ¿cierto? Y para poder ganar el partido, le damos a todos los que van a jugar contra nosotros, les damos frascos con laxante y que entonces vamos a enfrentar para que sea segura la victoria. No se trata de eso. Dios le da la libertad, dice, a cada uno, dice, aún el malo para el día malo. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Dios no se lo va a impedir porque es una elección de esa persona. ¿Sí? El revés de una persona es lo que me pasó a mí hace muchos años. Yo creía tener la razón en todo hasta que me encontré con el Señor. ¿Cuál fue mi revés? El arrepentimiento. Señor, no soy inteligente, no soy sabio, no soy rico, no soy joven, no tengo nada, Señor. Perdóname. Y el Señor dijo, bueno, entonces, ¿te das cuenta? Dice que Él me ofreció perdón de pecados y Él ofrece a cada uno de nosotros, dice, ofrece que nuestra elección sea Él. Y generalmente no es, yo he visto que generalmente no es ignorancia, sino obstinación, terquedad. Por eso, si bien es cierto que Dios gobierna, también es cierto que yo debo decidir. Por eso el reino de Dios no se va a instalar en el Congreso de la República. El reino de Dios se va a instalar en mi corazón y en los que deliberan en el Congreso de la República, en los que deliberan en el gobierno, en cada uno, en cada persona. ¿Sí? Se instaló en el corazón de Zaqueo. Y dice el Señor con Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también era hijo. Estaba perdido. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a
buscar lo que se había perdido y para rescatarlo. Pero yo tengo que elegirlo a Él. Para eso es la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios es Rey sobre toda la tierra, también es cierto que Él me hizo con la dignidad de sujetarme a Él y de seguirlo a Él, o con la dignidad de tomar mis decisiones. Pero tú tomas tus decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. No puedes evitar las consecuencias de tus decisiones, ¿ya? Por eso es mejor tomar las mejores decisiones, aunque sea por fe. ¿Para qué? Dice, para que las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias sean no las que yo pienso. Entonces, por ejemplo, la respuesta blanda aplaca la ira, ¿cierto? No responda conforme el necio. ¿Y ya? ¿Para qué? Para que no se enrede en su necedad, ¿cierto? Entonces, alguien decía, he aprendido que lo mejor para sobrellevar armonía es no discutir con tontos. Pero es que usted también, esas frases que usted vive diciendo como que para humillarlo a uno. Sí, tiene razón. Esa es la ilustración, ¿no? Tienes mucha razón. Tienes mucha razón y no te voy a discutir, ¿cierto? Así que no respondas al necio conforme a su necedad, aunque uno a veces quisiera levantarle la cachucha, darle un coscorrón y volver y bajársela, pero no es posible, no es posible ni sabio. Muchas gracias. Avivamiento y más café. No es posible, de ninguna manera es posible cambiar las consecuencias. Pero si yo veo al Señor, dice, enmudeció, no abrió su boca, fue llevado como oveja al matadero. Dice, y yo sigo ese ejemplo, manso y humilde de corazón, mi alma va a descansar, porque el del problema es él, el del problema es el necio, el del problema es el terco, el del problema, ya. Pero si yo ando con él, ¿cierto? Las consecuencias no se van a hacer esperar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si yo quiero usar otra forma, entonces ¿en qué termino? Dice, enredado con Él, enredado con todos, enredado con Dios y diciendo, esto es injusto, Señor. Esto es injusto y a mí no me parece y yo creo, y el Señor dice, bueno, listo, no hay problema, ¿cierto? Entonces, si bien está el principio de la soberanía en el reino, también está el principio de la rebelión. También está el principio de la acción y la operación de Satanás, que su iniciativa es solamente rebelarse en contra de Dios y en contra de todo lo que se llama Dios y en contra de todas las cosas que sean de Dios, ¿cierto? Así que yo tengo que tener claro eso. Si yo tengo claro eso en mi corazón, ¿cierto? Entonces mi certeza está que la senda del Señor es verídica. La senda del Señor es lo único que conviene. Por eso, el plan de Dios para restablecer el reino está basado en su soberanía y basado también en la elección, dice, y esa elección es aún rebelión. Esas dos cosas las tengo que tener claras. Si yo las tengo claras, entonces puedo caminar con seguridad, sabiendo que nada se sale de las manos del Señor. Y hemos leído, dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa me podrá separar de su amor. ¿Por qué? Porque mi corazón está en Él. Porque mi corazón confía en Él. Porque mi corazón espera en Él. ¿Ya? Aunque, dice, no tenemos lucha contra carne, sangre, no tenemos lucha contra eso, sino contra potestades, contra
contra, mejor dicho, una cantidad de cosas, y uno dice, Señor, ¿qué dimensión de esto? Para robarle a uno la paz en un momentico, para turbarlo a uno en un momentico, en un abrir y cerrar de ojos, para hacerlo trastabillear a uno. ¿Por qué? Dice, porque hay una enemistad. Por eso el Señor me ofrece la seguridad de su soberanía, pero también me ofrece la advertencia de la rebelión, ¿cierto? Entonces, el plan de Dios para restablecer el reino, fue que el Señor Jesucristo lo instaurara en mi corazón. ¿Por qué? Aunque Dios nunca ha dejado de gobernar, aunque Dios nunca ha dejado de ser el Rey legítimo en este mundo, aunque tiene todo el poder y todo el derecho para suprimir toda rebelión, no es como Dios funciona. No es aniquilando tus enemigos, ¿no? Simplemente dando un caminar seguro. Ahora, nosotros leemos en Génesis que el Señor le dio un tiempo al pueblo que habitaba en Canaán. Cuando en Génesis 15 le hace la promesa a Abraham, el pacto de la antorcha, dice, y tus descendientes, dice, irán a Egipto, y dice, y allá van a ser esclavos y van a ser oprimidos, ¿cierto? Pero, y habla, dice, pero yo voy a ir y los voy a sacar de allá, dice, y los voy a llevar y los voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Pero dice algo muy característico, dice, porque aún la maldad del amorreo no ha llegado hasta el colmo. La maldad del amorreo no ha llegado hasta el colmo. ¿Sí? Es decir, el Señor les advertía, el Señor les hablaba, el Señor les decía, pero ellos todavía no habían colmado la paciencia del Señor. Nínive colmó la paciencia del Señor, pero el Señor esperó mucho tiempo. Mandó a Jonás predica, ellos se arrepienten y se aplazó el juicio. Israel es advertido y no hace caso, entonces es exiliado, ¿cierto? Judá dura como más de 200 años después de que se va a Israel y tampoco hace caso. No había llegado el colmo de la maldad. Pero ese es Dios. Es decir, Dios no ve un brote de mal y lo corta, no. Dios permite que crezca la cizaña con el trigo y a su tiempo tratará con cada uno porque Él es soberano. ¿Ya? Dice, es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y le dice con esa serenidad que le dice a Jonás, tuviste tú lástima, compasión por una calabacera, una calabaza en la cual ni trabajaste, ni sembraste, y tuviste compasión de ella porque en un día y en una noche pereció. Y dice, ¿y no voy a tener yo compasión de una ciudad como Nínive que es grande en extremo? Dice, por favor, esas son las cosas de Dios que solamente hacen drenar el corazón de toda esa cosa que traemos de inseguridad con Dios, y sale del corazón eso y uno dice, Señor, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú que nos ilustras de tu misericordia? Pero estos han sido ejemplos de lo que el Señor hace, porque Él siempre es un rey.
y aunque tiene todo poder para suprimir la rebelión, no va a tomar acción por cada uno en cada momento y en cada lugar. Claro que sí hay ejemplos, y ejemplos bastante grandes. El ejemplo más grande del Antiguo Testamento es el del diluvio. ¿Por qué? Dice, pues porque el diluvio, según las cuentas de los sabios, no fue 1 millón, no fueron 2 millones los que perecieron en el diluvio. No, fueron muchos. Que la intención de su corazón era de continuo el mal. Y el Señor dijo, ya no más. Dice, no voy a pelear más con los hombres. ¿Por qué? Dice, porque el deseo de su corazón es, porque Él es carne y el deseo de su corazón es, dice, continuamente el mal. Dice, y voy a cortarles incluso la vida. Entonces, alguien dice que les dio 120 años. No, les dio 100 años. Les dio 100 años para que se arrepintieran. Pero solamente Noé y su familia entraron en el arca. El resto no le hicieron caso. ¿Ya? Solamente ellos. Lo que yo creo es que el Señor dijo, ya no van a vivir tanto, dejemos los que vivan 120 años y ya. O sea, hasta los 120 años. Después del diluvio merma drásticamente la edad de los hombres. Y yo creo sinceramente que el Señor dice, mire, al hombre si le dan 1 día o 1000, dice, si no quiere creer, no cree. Ya, pero yo voy a tener paciencia. Pues de hecho, desde Noé hasta este lugar, hasta este tiempo, ¿cuánto tenemos desde Noé acá? ¿Recuerdas más o menos? Como 4.350 años, 4.250 años más o menos. Y el Señor dice que todavía está buscando al que se arrepienta, al que ponga a Dios, al que diga, al que escuche al Señor, que quiere entrar en su corazón y cenar con Él y Él conmigo. Todavía el Señor está en eso. Y hace la referencia al Señor Jesús, porque como en los días de Noé, dice, así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Dice, estarán haciendo de todo. Estarán viéndose el partido, estarán en el concierto de Shakira, estarán en el concierto dice, y vendrá el diluvio y se los llevará. Claro que ya no es diluvio, ¿no? Pero el Señor es paciente para con todos, queriendo que todos se arrepientan. ¿Ya? Pero el juicio del diluvio fue tremendo. El juicio con Sodoma y Gomorra, Adma, Seboín, y el juicio con Zoar fue un juicio muy duro. El juicio que hubo contra los moradores de la tierra de Canaán fue un juicio grande. El Señor los desarraigó y los desapareció. ¿Ya? Son solamente muestras del poder que tiene Dios para tomar acción en determinado momento. Aún, no sé si usted recuerda, Babel, con todo y lo poderosa que era, el Señor dice, los confundió. Pero el Señor no impondrá su reino por la fuerza. ¿Ya? En su poder, en su carácter, en su soberanía, el Señor no impondrá su reino por la fuerza. ¿Ya? Y Satanás no se puede, algunos dicen se me apareció el diablo. No, el diablo está por allá con alguien importante, no está con usted. El diablo él se cree poderoso porque manda al uno, manda al otro, ¿sí? Él se cree poderoso porque tiene muchos que le sirven, pero el Señor le pone límites y le dice, no. ¿Cómo le dijo
¿cómo le dijo el Señor a Satanás con Job? Listo, quítele todo si quiere, quítele su familia, quítele todo. Dice, pero no toque su vida. Ya, así de sencillo. Así de sencillo. Y Satanás pues ni corto ni perezoso, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque Job, dice, lo único que hace es dar gracias porque usted no ha dejado que nada lo toque. Pero dice la Escritura que Job no pecó con su boca en contra de Dios, ni habló maldad, sino que estaba confundido, y eso nos pasa a muchos de nosotros. Hola, pero ¿y ahora? Y uno dice, sí, ya. Pero el Señor le pone límite al diablo, le pone límite a la rebelión, ¿cierto? No por la fuerza, sino que le pone límite. No dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Bueno, pero si tú persistes en esa maldad, tranquilo, con toda tranquilidad, yo te digo que el Señor te va a dejar y te va a entregar a sus consecuencias. Por eso, el plan del Señor no es establecer su reino por la fuerza, sino su plan es establecer el reino por el amor. Es decir, yo quiero que me elijan por amor. Con Adán y Eva, ¿cierto? Cuando se instaura el reino de Satanás, entonces el Señor perdona a Adán, perdona a Eva y dice, bueno, listo, no hay problema. Pero ahora tienen que llevar estas consecuencias. Dice también, les he mostrado la manera de volver a mí, la manera de que yo reine en sus vidas. ¿Cómo es eso? Dice, por la fe. Entonces, ahora hagan los sacrificios, dice, y vivan bajo mi luz, vivan bajo mis mandamientos, y enseñen a sus hijos e instruyan a sus hijos, ¿cierto? Y de esto nosotros sabemos que el motor de la instauración, es decir, el motivo del reino de Dios es el amor, no la fuerza. Aunque Él tiene toda la fuerza, toda la potencia y toda la autoridad, Él desea establecer su reino por el amor. Por eso dice Abraham, varón perfecto, dice que Abraham halló gracia delante de Dios. Y le dijo, salga de su casa, de su tierra, de su parentela. Dijo, anda, sé perfecto delante de mí. Y entonces hizo una promesa a Abraham. Y se entrañó con Abraham. De hecho, a Abraham se le dice el amigo de Dios. El amigo de Dios. Cuando levanta a Jacob, le da tiempo. Y nosotros en algún tiempo nos dedicamos a hacer la edad de Jacob, y parece que Jacob sale de su casa después de los 70 años. Sale de su casa a vivir con su tío y a casarse y a tener hijos. Parece que teniendo más de 70 años, ¿cierto? Y vuelve y lo trae a la tierra ya casi de 100 años. Y el Señor lo sigue tratando y va ganando lugar en el corazón. Un día le cambia el nombre y le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y le pone, dice, Israel, el que lucha con Dios. ¿Sí? Y le cambia su nombre, y Jacob entiende, y lo único que hace Jacob es, dice, invocar por fe al Señor y apropiarse de su nombre, ¿ya? Porque sus luchas fueron desde el mismo vientre, dice Oseas, en el vientre tomó a su hermano por el calcañar, desde el mismo vientre, trampeando, suplantando, desde el mismo vientre, guerreando, ganándose las cosas. Y el Señor dijo, no, Jacob, tienes que aprender que solamente el amor te puede redimir. Y lo redimió al final de sus años.
al final de sus años. Solamente podemos ver un Jacob transformado por el amor. Esta es la manera que Dios trata a los hombres. No es a la fuerza, sino por el amor. De esa manera habló con Isaías, de esa manera dice, nos envió al Mesías. Por eso el versículo de Juan 3:16 es bien precioso. ¿Qué dice el versículo de Juan 3:16? De tal manera amó. No es con todo el poder de Dios vino su Hijo, no, dice de tal manera amó. De hecho, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3 dice, mirad cuál amor. ¿Ya? Porque la esencia de Dios es el amor. La esencia del Señor es el amor. Y en esto nosotros tenemos tranquilidad, en esto tenemos abrigo, ¿ya? Por eso, cuando el amor es ese fundamento y es la característica de los patriarcas. Uno ve la característica de todos los patriarcas y uno ve esa relación de afecto, esa relación de dependencia, esa relación de debilidad y sencillez en el Señor. Dice, y en ellos el Señor pudo hacer su obra. ¿Qué es lo que muchas veces el Señor espera? Que nos demos contra el piso, que nos demos, ¿sí? Y el Señor dice, no te hagas daño, ven. Y uno todavía intenta, al estilo Jacob, trampeando, al estilo Jacob, engañando, al estilo Jacob, haciendo de todo. Y el Señor dice, no hay necesidad de que luches, yo te amo. Y mi amor te puede perfeccionar, déjame que te perfeccione. Ya. A veces el Señor a los mejores soldados permite que les anden más duro. ¿Para qué? Dice, para que en ellos se pueda forjar ese calibre, se pueda reflejar ese calibre. Ahora, la paciencia y la misericordia del Señor sí van a tener un límite, pero yo quiero decirte lo que dice el Señor. No os toca a vosotros, eso lo vamos a leer, no os toca a vosotros saber los tiempos. Dice, lo que tienes que hacer es esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer por el momento? Dice, lo que tienes que hacer por el momento, dice, es permitir que mi amor haya lugar en ti. Porque si mi amor haya lugar en ti, tú vas a saber por dónde caminar. Porque muchos tienen lenguas humanas y angélicas. Porque muchos entienden todos los misterios. Porque muchos tienen la capacidad de hacer milagros grandes. Porque muchos tienen el poder de entregar sus bienes y de entregar sus cuerpos para ser quemados. Pero no tienen amor. No tienen el verdadero fundamento del reino del Señor. ¿Ya? Yo sé que un día el Señor va a venir a establecer su reino y va a gobernar con los que le siguieron y va a poner término a los que se rehusaron. Por eso, el contraste, y esto lo estamos hablando en los domingos, el contraste del reino, de los reinos del mundo y el reino de Dios, dices que el reino de Dios es un reino de amor. ¿Ya? Y en 1 de Juan capítulo 3, entonces habla precisamente de eso, pero como en el versículo 7, 8, no recuerdo específicamente, dice, no como Caín, y entonces establece las dos simientes. O el reino de Dios, o la simiente del reino de Dios, o la simiente de Satanás, que se rebeló, se obstinó y no se sujeta al Señor. ¿Ya? Por eso,
A esto vino el Señor, a esto vino el Mesías, por eso nos ha sido dado el Mesías. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Ya? Y entonces la epístola del apóstol Juan es denominada como, tal vez le dio el apelativo al apóstol Juan, el apóstol del amor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habla del no améis de palabra, hijitos míos, si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios, y habla del amor, ¿cierto? Para que tengamos claro, ¿cierto? Pero nuestro amor a Dios es el único fundamento para que el reino de Dios, dice, se instaure en nuestros corazones. Si amamos al Señor, somos como Él es. Si amamos al Señor, andamos como Él anduvo. Si amamos al Señor, es porque Él nos amó y vivimos en ese amor. ¿Comprendes? Por eso, el fundamento del reino de Dios es el amor, ese amor. ¿Ya? Y va a ser establecido por sobre los que rechacen ese amor. ¿Ya? No por la fuerza, sino por el amor. Sino simplemente ustedes rechazaron mi amor. Como Caín. Dice que rechazó mi amor. ¿Ya? Ahora no dice eso. Dice que sus obras eran malas. ¿Ya? Por eso, ese reino se va extendiendo en nuestros corazones. Ese reino se va extendiendo en nuestros corazones hasta que toda nuestra vida, dice, sea el reflejo del Señor. No es de otra manera. No es de otra manera. ¿Por qué? Porque Él nos lo mostró. ¿Cierto? Y por eso nos dice, vosotros sois mis discípulos, dice, si se aman los unos a los otros. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo es establecida la iglesia? Por el amor, no por la fuerza. ¿Sí? El que me sigue, el que me ama. Y sobre esto tenemos mucho que decir, ¿cierto? Sobre esto tenemos mucho que decir. ¿Por qué? Porque el fundamento del reino es lo que estamos diciendo. Dice, la revelación de Dios en el corazón para que por el amor opere su gobierno en nosotros. Porque esto es lo que Dios ha previsto para nosotros. Por eso, nunca los discípulos del Señor debemos usar violencia. Nunca los discípulos del Señor debemos usar odio. Pero esto no significa tolerar el pecado, amistarnos con los malignos. Esto no significa eso. Sino significa claramente tener, dice, ese amor de Dios morando en nuestros corazones. Piensa por un momento que nosotros somos el vaso de Dios para manifestar al mundo el carácter de Dios. ¿Ya? Y en ese sentido nuestra responsabilidad es total. Pero a veces perdemos la rueda. ¿En qué sentido? En que creemos que lo que la gente necesita es mercados, lo que la gente necesita es que vean todos mis títulos, que la gente vea que yo soy y les doy el privilegio. No, querido. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus hermanos, porque así lo hizo el Señor y Él trazó el camino. ¿Comprendes? Por eso no peleamos con tontos. ¿Usted me está tratando de tonto? No, de ninguna manera. No peleemos. ¿Ya? Lo que queremos es
Que Dios pueda ganar nuestros corazones para que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con bien el mal. Señor Jesucristo, como oro, ruego y clamo, Señor, por esta debilidad que traemos a cuestas, por esta debilidad que lo único que ha hecho es que nos justifiquemos y nos justifiquemos y nos justifiquemos, pensando de alguna manera que tú nos vas a dar tu favor como a nosotros nos parece. Pero no es así. Por eso la canción dice, venga tu reino a mi vida. En la oración del Señor dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra, o sea, donde yo me muevo, aquí en la tierra, como en el cielo. Señor, podríamos decir, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero ser un sacrificio para ti, Señor. Ese ofrecimiento voluntario que nos enseñó el mismo Señor. Sacrificio y ofrenda. No quisiste más, me preparaste cuerpo. Como en el rollo del libro está escrito, he aquí, vengo para hacer tu voluntad como está escrito en el libro. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es lo que anhelo, Señor. Transitar la senda que tú estableciste, Señor. Perdóname si en algún momento quiero con la ira cortarle la cabeza al que me contradice o al que me contraría. Perdóname porque muchas veces quiero usar todo menos tu carácter, que ha sido paciente para con todos, no queriendo que el impío perezca, sino que se arrepiente y llegue al conocimiento de la verdad. Para no poner tropiezo al ciego, para no poner tropiezo al cojo, para no poner tropiezo al pequeño y al débil, para no culparte de ninguna cosa, Señor, sino saber que me has dado ojos y me has dado oídos para oírte y vivir, Señor, en esa dimensión del gobierno tuyo en mi corazón. Dile conmigo, yo quiero que gobiernes mi vida y que ordenes mi caminar en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo de predicación, por la palabra, porque es para nutrir a tus siervos en el tiempo indicado. En el nombre del Señor, amén y amén. Bueno, familia, ¿preparados? Ya sabemos, volviendo al futuro, entonces nos vemos tempranito mañana.